Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento diario. Vamos a hablar sobre la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cuáles son las causas de esta emoción negativa? ¿Y cómo podemos contrarrestarla? Una emoción, pues, innata en el ser humano, la sentimos, la hemos sentido todos, sabemos lo que es. Así que vamos a hablar de ella, vamos a tratar de entenderla mejor y sobre todo desprendernos, afrontarla y desprendernos de ella porque, como te digo, es una emoción de baja vibración, es negativa, nos hace sentir mal, nos paraliza, nos limita, perjudica nuestro crecimiento. Así que hay que entenderla para saber contrarrestarla. Mi nombre es Luis Garres, soy terapeuta, mentor y escritor y voy a ayudarte en este entrenamiento. Tengo escrita la saga, la trilogía Eres Alfa y Omega y este es el tema, el tomo número 1 que te dejo siempre debajo del vídeo en la descripción, en mi página web www.luisgarre.com. Si la enseñanza que voy a compartir, el valor que voy a aportarte ahora, te ayuda, te inspira y te sirve para transformar tu vida, porque lo primero es aportar, luego ya, si quieres este conocimiento, si quieres esta enseñanza, que si ya me conoces sabes que utilizo el crecimiento espiritual unido al crecimiento personal, porque todo es uno y es la mejor manera de ayudar a los seres humanos a crecer y a que expandan su vida. Vamos a hablar de la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Bueno, ya te he dicho que es una emoción negativa, de baja vibración, que nos limita y que viene de los miedos profundos del ser humano, de ese miedo al rechazo, del miedo a hacer el ridículo, del miedo a no ser aceptado en grupos. Por lo tanto, está muy conectada con el exterior, con la sociedad, con los demás. Es una emoción que nosotros mismos autoevaluamos de negativa en nosotros porque el propio sistema, los propios estándares establecidos de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer, parece que son los que establecen estas normas que son externas, que vienen de la sociedad, y cuando nosotros pues de alguna manera hacemos una acción, llevamos a cabo una acción en la que se sale fuera de lo que se debe de hacer, de lo que no se debe hacer, ahí es donde podemos ponernos en esa emoción de vergüenza, de sentir vergüenza. Pero principalmente la vamos a sentir porque hay miedos no sanados en nosotros, miedo al rechazo, como ya te he dicho, a la soledad y a ese miedo al qué dirán, al qué pensarán, que tanto nos perjudica. Hemos venido aquí al mundo de la materia principalmente a mostrar nuestra autenticidad al mundo, a ser auténticos, a ser nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que hacer eso, tenemos que sacar nuestra esencia y desprendernos de esos miedos del qué dirán, del qué pensarán las demás personas en cuanto a la vida que llevamos, en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a lo que expresamos nosotros al mundo. Así que es un pensamiento, la vergüenza genera un pensamiento negativo, una emoción negativa de sentirnos indignos, de sentir deshonor en nosotros, de sentirnos inferiores, incluso imperfectos, en comparación al resto de las personas, y esa es la emoción que nos paraliza, la que nos perjudica. Por lo tanto, al final, ¿qué ocurre? Que tenemos miedo a ser nosotros mismos, a expresarnos tal y como somos, por ese miedo profundo al rechazo en los grupos, en la sociedad. La persona que siente vergüenza pues es una persona principalmente en la que predomina la autoestima baja, tiene inseguridad, desconfía de ella misma, no está trabajada a nivel de crecimiento interior y por eso llega pues a tratar de encajar, a tratar de ser alguien distinto a quien no es, precisamente para seguir encajando en esos estándares de la sociedad en la que vivimos. Así que la emoción de la vergüenza surge cuando se supone que actuamos peor que el resto de las personas. Es una sensación de no cumplir las expectativas según, como ya te he dicho, los estándares de la sociedad, de la cultura, del paradigma, del sistema de creencias externo en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Esto es lo principal que debes de saber en cuanto a lo que es, a qué es la vergüenza. Emoción humana, innata, natural en los seres humanos, viene de serie, la sentimos, la hemos sentido todos, y es un autoconocimiento, es un conocimiento consciente de nosotros mismos, que estamos autoevaluándonos de forma negativa nosotros con respecto a los demás.
¿vale? Estas son las bases de lo que es la vergüenza. Así que, ¿qué va a ocurrir? Porque vamos a sentir deshonor, como te digo, e incluso sentimiento de inferioridad, vamos a sentir rubor, vamos a sentir confusión mental cuando sentimos vergüenza, a todos nos ha ocurrido, vamos a bajar la mirada, a agachar la cabeza, vamos a mantener una postura pues descolocada, incluso de humillación cuando sentimos este tipo de emoción. La vergüenza afecta directamente al ego, es decir, a nuestra identidad, a la identidad que hemos creado nosotros en la Tierra, no a nuestra identidad, no a nuestro yo superior. A nuestro yo superior no le puede, no puede acceder la emoción de vergüenza, por eso es una emoción que afecta a nuestra identidad superficial o al yo superficial que hemos creado de nosotros mismos. Por lo tanto, es objeto de evaluación de cara a los demás, y cuando sentimos esta emoción de vergüenza, pues siempre le acompaña, ya os lo contaba en los vídeos anteriores, la emoción de culpa. Podemos sentir culpa por sentir esa emoción de vergüenza que al final nos limita y nos paraliza tanto. Luego llega la emoción de rabia, de impotencia, que también va muy unida a la primera emoción de sentir pues esa emoción de vergüenza. Por lo tanto, es una emoción tóxica, es una emoción tóxica que viene de los miedos base, los miedos raíz que ya te he contado. ¿Qué más podemos decir? Pues es una emoción social que valora y valoramos nuestras acciones como negativas, es decir, nosotros mismos estamos valorando eso que hemos llevado a cabo, que nos ha causado vergüenza, como algo negativo porque se ha salido de lo establecido o de la norma o de lo que se debe o no se debe de hacer. También, como ya sabes, por esos miedos profundos que sentimos. También es la sociedad quien valora nuestra acción como negativa en base a los estándares, y por lo tanto nos puede hacer sentir vergüenza una persona que está juzgándonos, que está criticándonos en un momento dado, y pues si nosotros caemos en ese paradigma, si no tenemos la autoestima suficientemente alta, si no somos seguros, confiados en lo que estamos haciendo, si tenemos dudas al final, pues vamos a caer también en esa emoción perjudicial. Así que, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer para contrarrestar la emoción de la vergüenza? Pues punto número 1, la aceptación, relativizarla, porque en realidad todos sentimos o hemos sentido vergüenza alguna vez y no pasa nada. Tenemos que quitarle trascendencia, aceptar esa emoción en nosotros. Esto es lo que nos va a permitir sanarla. Es la manera, es la toma de conciencia, siempre el reconocimiento y la toma de conciencia en nosotros de esa emoción que está en nosotros y que no pasa nada. Como te digo, relativizar este tipo de emociones. Salir fuera de ese miedo al que dirán, eso de querer agradar siempre a los demás, incluso desagradando a nuestro corazón, desagradándonos a nosotros mismos, a lo que realmente queremos hacer, a nuestra esencia, a nuestra autenticidad. Es momento de girarnos hacia nosotros, dejar de querer agradar al mundo, porque a la primera que tenemos que agradar siempre es a uno mismo, y ese es de dentro hacia afuera, es como se inicia el amor, el verdadero amor que vamos a aportar al mundo. Así que quitarnos, liberarnos de todo ese miedo al que dirán, al que pensarán, etcétera, que tanto nos perjudica. Luego, identificar cuál es la causa, el motivo oculto de nuestra vergüenza. Siempre hay un miedo no sanado, un miedo profundo, que ya te he explicado en otros vídeos, que está predominante en nosotros, y por eso llega esa sensación, esa emoción de vergüenza. Vamos a acceder a ese miedo. Hay un miedo profundo en ti que viene desde pequeño, viene desde pequeña, de tu educación, de un paradigma aprendido, de lo que te han contado. Es un miedo al abandono. Has sentido una experiencia negativa en tu vida que te ha llevado a esa inseguridad en ti mismo, en ti misma, una experiencia negativa pues de rechazo en algún momento de tu vida que te ha impactado emocionalmente, que ha quedado en ti y que ahora pues hace que sientas esa emoción y que no seas capaz de trascenderla. En cuanto quieres salir de tu zona de confort, quieres enfrentarte a tus miedos, quieres hacer algo diferente, ese miedo sigue estando ahí, limitándote, sigue estando ahí, paralizándote,
Si es así, vamos a ese miedo, vamos a esa emoción que nos impactó negativamente y vamos a sanarla desde ahí. Esa es la forma que tenemos en la que podemos solucionar la vergüenza que tanto nos limita. También la vergüenza está muy asociada a la timidez, que nos perjudica tanto a la hora de pues expresarnos tal y como somos, exponernos de cara a las demás personas sin ningún problema, sin ningún miedo. Siempre pues puede venir, como te digo, de la educación, de una experiencia negativa pasada, de un paradigma aprendido de nuestros padres, de nuestro propio entorno, y pues que hayamos sentido pues esos miedos de los que ya te he hablado, miedos a hacer el ridículo, por ejemplo, una experiencia que tuvieras en el colegio, o de pequeña o de pequeño, que la que pues de alguna manera te impactara negativamente, sintieras esa sensación de estar haciendo el ridículo o alguien te ridiculizara en público y haya quedado en ti. Hay que hay que identificar esa emoción que pueda estar, ese miedo que pueda estar causando pues ese problema de expresarnos hacia el mundo sin sentir ningún tipo de vergüenza, con autoestima alta, con seguridad y con confianza en nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer más? Pues huir de la perfección. Nadie es perfecto, ningún ser humano lo es. Hay que huir de la perfección porque la perfección nos paraliza, es lo que produce la perfección, es algo negativo en realidad. Hay que ir de forma valiente a enfrentarnos a hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos en cada momento, pero sin tratar de que sean perfectas porque en realidad nunca lo van a ser. Hay que huir de la soberbia, del egocentrismo, de la arrogancia, de todas estas emociones tan negativas en el ser humano. Hay que irse a la humildad, hay que irse a la generosidad, al agradecimiento, a las emociones de alta vibración para contrarrestar la emoción negativa de la vergüenza. Y por supuesto hay que trabajar en nuestra confianza, hay que creer en nosotros, eso se trabaja, eso es una habilidad diaria que hay que trabajar en nosotros, hay que exponerse poco a poco a nuestros miedos, es la forma de trascenderlos, no hay secretos, no hay varitas mágicas, esa es la manera. Tenemos que enfrentarnos poco a poco, exponernos poco a poco a aquello que nos causa miedo, poquito a poco hay que ir haciéndolo y esa es la forma, ganando confianza en nosotros. Así es como se gana esa seguridad, esa confianza, creyendo en nosotros y sintiendo pues que nuestra valía no depende nunca de lo que tengamos, de lo que hemos conseguido, de lo que hacemos, ni siquiera, porque es una valía incalculable que está en cada ser humano en su propia esencia, ¿vale? Esto es muy importante, trabajarnos. También el crecimiento espiritual nos va a ayudar muchísimo para ese crecimiento personal también en nosotros mismos, esa confianza, esa autoestima y seguridad en nosotros mismos. Y como te he dicho, exponernos gradualmente a eso que nos causa miedo es la única manera en la que vamos a trascender todos los miedos que experimentamos. En mi caso, en mi experiencia siempre ha sido así. Era una persona muy tímida. Yo mismo me decía, yo soy así, yo soy tímido, yo no soy capaz de hablar en público, yo no soy capaz de ponerme delante de una cámara, me da mucha timidez, me da mucha vergüenza, pero sabía que para cumplir con mi propósito de vida de ayuda a las demás personas tenía que hacerlo. Y eso fue más fuerte que los propios miedos, que al final eran miedos, como ya te he explicado, pues miedo a hacer el ridículo, miedo a exponerme en público, al qué pensarán las otras personas. Todo eso lo trascendí, me liberé de todo eso y así pude sacar mi esencia, mi autenticidad y pude ayudar mejor a las personas siendo yo mismo, fuera de cualquier emoción de vergüenza, de timidez. Eso mismo es lo que tú tienes que hacer, exponerte poco a poco y sentir que tu propósito de vida es mostrar tu parte original al mundo y eso tiene que ser más fuerte que los propios miedos que puedas sentir y que tienes que liberarte, porque precisamente hemos venido a desprendernos de toda esa parte de miedos que todos los seres humanos, pues lógicamente estamos en esa lucha todos los días para desprendernos de la parte de sombra y para ser cada vez más amor, más aceptación, más pureza de espíritu, que es el objetivo en esta vida física. Y lo vamos a dejar aquí, espero que te haya servido, que te haya ayudado. Si quieres entrenarte conmigo a un nivel más profundo, te dejo debajo del vídeo un enlace al tomo número 1 de la trilogía Eres Alfa y Omega. Aquí puedes empezar, iniciarte conmigo en toda mi enseñanza. También te dejo debajo del vídeo un enlace a más información si quieres entrenarte en mi entrenamiento intensivo, mentorías privadas, personalizadas, cara a cara. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, te dejo debajo el enlace y nos ponemos en contacto. Nada más, fuerte abrazo y hasta la próxima.